Espíritu Santo, gracias por edificarnos, gracias por enseñarnos, en el nombre de Jesús. Uno de los pilares de la fe, ¿cuál es? Está en Isaías 40, 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Jehová. Nosotros no tenemos claridad de qué es eterno. Si lo más cerca que estamos los colombianos de eterno es lo de Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo, pero no tenemos un concepto claro de qué es eterno. ¿Eterno es por siempre? Eterno es que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, eterno, la palabra eterno es un axioma. Axioma quiere decir es así. Es así. O sea, es así. Simplemente acéptelo. Punto. Es así. Entonces, un axioma quiere decir es así. Es así. Por ejemplo, cuando estábamos en primaria, a todos nos dijeron que Cristóbal Colón descubrió América. Nadie nos mostró un video, nadie nos mostró fotografías, nadie, y creímos. O sea, ¿qué hicimos? Lo aceptamos. ¿Por qué llegamos a creer que Cristóbal Colón descubrió América? Porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Entonces, si la fe es por el oír, ¿qué estamos oyendo? Si la fe es por el oír, ¿qué estamos oyendo? Entonces, una de las características de la fe es que habla. La fe habla. Y algo que ocurre según la Escritura es que los únicos que hablan son los seres humanos. Y los seres humanos, según la Biblia, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. Entonces el Espíritu de Dios habla. Y cuando el Espíritu de Dios habla, si Dios es eterno, sus palabras son eternas. ¿Qué quiere decir eso? Que sus palabras permanecen. Cuando Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha, Él no tiene que levantarse todos los días a decir, sea la luz, y la luz es otra vez hecha. Y el día siguiente, sea la luz, y la luz vuelve a ser hecha. Y al día siguiente, sea la luz, y la luz vuelve a ser hecha. ¿Por qué Dios no tiene que hacer eso? Porque su palabra permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Ojo, la palabra de Dios permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, es porque Dios es eterno. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Dios no cambia. Es decir, si Él dice, el que pide recibe, eso lo dice el lunes, esa palabra es vigente para hoy, que es miércoles, el que pide recibe. Para siempre. Esa palabra permanece. La Biblia de hecho dice en Isaías 11, en Hebreos 11:3, dice, por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios. Dios no está hablando hoy, sino lo que hoy habla Dios es lo que ya habló, porque Dios no cambia. Dios no cambia. O sea, cuando Dios habló, inspiró a hombres para que escribieran. Y lo que escribieron los hombres fue lo que Dios habló. Punto. Eso es lo que Dios habló. Y Dios no cambia. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Y hoy en día el universo está constituido. La ciencia dice que hace miles de años, pero la Biblia dice que son 6.000.
La gente está asustada que por la capa de ozono. La gente está asustada porque se están acabando las selvas, se están acabando y que hay mucha contaminación y mucha cosa. Pero Dios es Dios. Y Él le dijo al hombre, fructificad y multiplicados. O sea, si lleguemos a ser 20.000 millones de seres humanos, algo va a hacer Dios, pero la tierra va a seguir produciendo comida para los 20.000 millones de personas. Ahora, ¿por qué no todos los 8.000 millones de personas tienen comida? Porque algunos la acaparan, hacen negocio. ¿Por qué? Porque está el diablo. Y el diablo le roba a la persona la palabra de Dios. Pastor, con un solo misil Tomahawk, tierra-aire, se puede alimentar una escuela de 500 niños por 5 años. Con un solo misil Tomahawk tierra-aire se puede alimentar una escuela de 500 niños. Por 5 años. Por 5 años. La palabra de Dios, Dios es eterno. Pero nosotros no tenemos claro el concepto de eternidad. Para nosotros no es claro, porque nosotros desde niños hemos visto cómo se mueren los viejitos, o cómo se mueren los jóvenes, o cómo se mueren las personas. Entonces nos enseñaron que las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero nadie nos dijo que eso pasa en la naturaleza, no en el mundo espiritual. Entonces nosotros aprendimos a guiarnos por la naturaleza. Pero si la palabra de Dios es eterna, ¿y qué dijo Dios respecto a las enfermedades? La palabra de Dios que es eterna, Dios que es eterno dice en Isaías 53, 4, 5. Ciertamente, ¿qué es ciertamente? Es así. O sea, es así, es así. O sea, así se traduce ciertamente. Es así. Isaías 50. Ciertamente llevó. Estamos hablando de Jesús. Llevó. Pregunta, ¿si llevó hay? No. Pero ¿por qué la gente dice que tiene enfermedad? Porque no conoce que Dios es eterno. ¿Y por qué la gente no conoce que Dios es eterno? Porque no ha leído que Dios es eterno. Y por la gente que ha leído que Dios es eterno, ¿por qué no cree la palabra de Dios? Porque no tiene claro el concepto de eterno. Eterno es que no tiene principio ni tiene fin. Nosotros no entendemos ese concepto, porque vemos que las cosas vienen y van. Entonces, ¿cómo se entiende ese concepto? El hombre desarrolló la explicación de eterno. El ser humano dijo que no tiene principio ni tiene fin, para tratar de entender que es eterno. Entonces, miren, si Dios es eterno y Dios es bueno, y aquí dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y luego el 5, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si Dios es eterno, y eterno es que no tiene principio y no tiene fin, y la palabra de Dios permanece, ¿cómo hace uno para sanarse? ¿Sí es claro? Si Dios es eterno, y la Biblia declara que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios permanece, entonces, ¿cómo hace uno para no enfermarse? Si Dios es eterno y no tiene principio ni tiene fin, y en relación al dinero, Él dice que Jesús se hizo pobre siendo rico para que nosotros con la pobreza fuéramos enriquecidos. Lo que yo entiendo, sin mucho análisis, es que no teníamos plata y Él tenía, y Él nos dio la plata y se quedó sin plata. Es lo que dice ahí. Si Dios es eterno y la palabra de Dios permanece, y el cielo y la tierra permanecen por la palabra que Dios habló cuando dijo sea la luz,
Y Él no se levanta todos los días a decir, sea la luz, sea la luz. Entonces, ¿por qué hay personas que creen en Dios que están enfermas? Porque no hablamos la palabra. Se habla la palabra. Porque el hombre es un espíritu. Pero no se habla la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír. Cuando usted va a un médico, el médico, usted entra sano al médico y sale enfermo. Porque la fe es por el oír. La fe es que la halitosis es porque usted tiene el hígado y el páncreas es chacha, y eso es un problema que puede terminar siendo canceroso, porque no es que usted ya tiene un edicto de muerte. Escuchó que el mal aliento puede generar en una muerte y usted creyó esa palabra. Pero más terrible, uno le cree la palabra a la mamá, porque la mamá no siempre habla para edificar. Las mamás en el ánimo, aunque aman, no sea bruto, eso no se hace, no sea cansón, y le dicen cosas que son palabras. Y la fe es por el oír. Muchas personas no pueden pasar primero de primaria o quinto de primaria o bachillerato por las maldiciones, por las palabras habladas por la mamá, por las palabras habladas por el papá. Muchas personas tienen malos matrimonios por las palabras habladas, porque la fe es por el oír. Lo que las personas en la iglesia o en el mundo desconocen es que las palabras del hombre no tienen vigencia, pero sí maldicen. Las palabras de Dios son las que son eternas. Entonces, si Dios dijo que se llevó las enfermedades, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta, y Dios no dice mentiras, y la palabra de Dios permanece, ¿qué sería sensato que una persona que cree en Dios hable? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos que en la iglesia hay diferentes caracteres, diferentes genios? Hay unos que son jocosos, unos más calmados, unos que se airan fácil, unos que son reposados, otros que son como las palmeras, no importa lo que pase, tranquilos. ¿A qué se debe eso? Porque la Biblia dice que el Dios de este mundo es el diablo. Y la Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que quiere robar el diablo? La paz. El diablo, Dios a usted, ¿qué le dio? Vida. Dios a usted le dio la palabra. La palabra de Dios. O sea, Dios le dijo, ciertamente usted no se va a enfermar, aunque salga en camiseta a las 9 de la noche y esté haciendo un sereno terrible. Aunque le dé chiflón, usted no se va a enfermar. ¿Por qué se enferma la gente? La Biblia declara, Dios dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, el Dios eterno no solo tiene el poder para hacerlo, no solo quiere, sino que Él desea que usted sea próspero. O sea, no es posible que usted pase un día sin vender 7, 8, 10 o 20 cajas de las que usted vende. No es posible. Porque si Dios es eterno y la palabra de Dios permanece para siempre, entonces ¿por qué hay cristianos que se enferman o que tienen problemas económicos o que son fogosos y otros más calmados? ¿Por qué algunos se airan y por qué no? Porque el diablo robó la autoridad a Adán. O sea, cuando Eva empezó a hablar con el diablo, fue engañada. Eva no fue obligada a pecar. No fue obligada a pecar. Cuando uno va al médico, gracias a Dios por los médicos y gracias a Dios por la ciencia, y yo creo que Dios permitió el desarrollo de la ciencia y los médicos por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que no se quieren acercar a Dios. Entonces Dios quiere que ellos estén sanos para tener una oportunidad para que vivan y se acerquen a Dios. Pero según la Biblia, según lo que dice la Biblia, que permanece para siempre, la Biblia dice que Jesús se llevó las enfermedades. Y la Biblia declara que
Toda enfermedad. Yo he escuchado que hay enfermedades naturales, pero eso no dice la Biblia. A alguien se le ocurrió que si uno está cocinando y se lava las manos o saca un helado de la nevera, se tuerce. Yo no, por más de que he leído la Biblia, no encuentro eso. Pero sí encuentro que es conforme a tu fe. Entonces, ¿cómo llega la fe a las personas? Las palabras. Por las palabras. Por lo que escucho. Todos tenemos diferente familia. Todos tenemos diferente mamá y diferente papá. Todos tenemos diferentes circunstancias. Y de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, hemos desarrollado una forma de defendernos. Hemos desarrollado una forma de atacar. Hemos desarrollado una forma de hacer chistes o de reírnos. Todos tenemos diferente familia. Y nuestra familia, nuestros papás fueron chiquitos y fueron influenciados y así sucesivamente. Entonces uno nace en una buena familia y algo pasa. Por ejemplo, yo soy miembro de una familia de 18 personas, más contar papá y mamá éramos 20, nos criamos 10, papá y mamá éramos 12, pero fuimos criados llenos de orgullo. Éramos pobres, pero uno no sabe qué es eso, uno aprende a ser orgulloso, uno aprende a ser peleón, uno aprende a ser calmado, o aprende a ser rencoroso, o aprende a ser muy sensible por el medio que se rodea. Conclusión, yo ya pasé los 60 años y que yo recuerde mi familia, todos nos hemos reunido una vez, máximo 2 veces. Entonces yo no vi crecer a mis sobrinos porque de chiquitos nos enseñan a ser rencorosos. Entonces seguramente cuando tenía 4 o 5 años le rayé el cuaderno a alguien, o le saqué la lengua, o me puse la ropa de alguien, y ese alguien ya es viejo, ya tiene esposa, ya tiene hijos, y me sigue guardando rencor. Y eso pasa entre los cristianos. Entonces ocurre alguna pequeña molestia y uno se afirma en lo que ya ha vivido. Uno se afirma en lo que ya ha vivido. Pero no pone por encima la Biblia. No pone por encima la Biblia. Cuando uno tiene mucha confianza con alguien, le hace bullying. Se la monta, lo jode. Yo tengo un amigo muy querido que es odontólogo. Y hoy fui... porque voy semanalmente a la clase a compartir el evangelio, y al terminar el pisco saca y me regala: Willy, le tengo un regalito. Te me dio una bolsa transparente. En la bolsa transparente venía como una servilleta grande y adentro venía algo envuelto, no pesaba mucho, ¿sí? Y entonces, bueno, hombre, gracias y feliz Navidad y todo chévere. Caminé 2 cuadras y me llama: ya destapó el regalo porque si no tiene cambio. Y yo ya me estaba subiendo al bus. Entonces pues yo pasé la registradora y destapé el regalo. ¿Y sabe qué era? El hombre se había comprado 2 buñuelos, se los había comido y le habían dado una bolsa de papel, la había doblado bien, encima la rodeó con una servilleta blanca y la metió en una bolsa transparente y me la regaló. Cuando yo descubrí eso, pues el hombre se toteó de la risa. O sea, ese tipo de charlas se le hacen a alguien cercano. O sea, entre más cercano uno, pues montador y fregón y no pasa nada. Pero cuando no hay esa cercanía, uno tiende a defenderse. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar nuestra vida? ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar nuestra vida? Si Dios es eterno y la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cómo puedo yo salir de la enfermedad? Si Dios es eterno y la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cómo puedo yo salir de la enfermedad? Declarando la palabra del Dios eterno. Entonces, tal vez me duele el hombro,
tal vez me duele el hígado, pero la palabra del Dios que es eterno, que no miente, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como Dios es eterno y Dios no miente, y el cielo y la tierra pasará, si yo declaro la palabra del Dios eterno, créame, aunque usted tenga un dolor en el hígado, en el páncreas, aunque tenga una pierna torcida, tenga cáncer, tenga sida, tenga herpes o tenga el rostro que tiene, luego de mirarse al espejo, usted declara la palabra del Dios eterno, y como la palabra de Dios es eterna, cuando usted la habla con su boca, ¿qué está haciendo? Está oyendo la palabra. O sea, usted se convierte en la boca de Dios cuando usted habla versículos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es dicha por un Dios eterno. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no sale todos los días a las 5 de la mañana o a las 4, sea la luz. Y el martes vuelve a decir, sea la luz. Y el miércoles, no. Cuando Dios dijo, sea la luz, Él es eterno. Y hoy han pasado muchísimos miles de años desde que Dios dijo, sea la luz. Y sencillamente Dios no tiene que salir a decir, sea la luz. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Sí es claro mi punto? Entonces, Dios es eterno. Y la palabra de Dios permanece. Dios creó los cielos y la tierra. Va a haber un momento en que los cielos y la tierra sean consumidos, sean destruidos, pero la palabra de Dios va a permanecer. Entonces, si la palabra de Dios permanece porque fue hablada por un Dios eterno, ¿cómo hago yo para tener buenas ventas? Pues hablar la palabra del Dios eterno, porque la palabra del Dios eterno es una palabra eterna que permanece para siempre. De pronto le vendí hoy, entonces Dios dejó de ser eterno. No. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurarme que todos los días venda? Pues todos los días me permanezco en la palabra del Dios eterno. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es la obra que yo puedo tener con relación al Dios eterno? Cuando yo declaro, soy sano por las llagas de Jesús. Tal vez el médico le ha dicho que tiene cáncer, que tiene alguna enfermedad, que tiene, no sé, diabetes, o problemas de astigmatismo, problemas de lo que sea. Tal vez el médico le ha dicho que tiene problemas de los ojos. Pero la Biblia declara, Dios eterno, Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que no cambia, Dios dijo, Él se llevó las enfermedades y por su herida, por su llaga somos sanos. Si Dios dijo eso y el Dios eterno dijo eso, si usted tiene dolor, tiene problemas de hígado, problemas de riñones, en los triglicéridos, problemas de la próstata, usted declara con su boca, ciertamente está diciendo, es así. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga yo fui curado. Cuando usted habla un versículo de la palabra del Dios eterno, ¿qué ocurre? Usted su boca se convierte en la boca de Dios. ¿Por qué es importante que usted hable la palabra? Porque la Biblia declara que la fe es por el oír. Si Dios es eterno y la palabra de Dios permanece para siempre, y Dios dijo que te va a enriquecer, ¿por qué te falta dinero? ¿Por qué tienes problemas de plata? Porque no estás hablando la palabra de Dios. Muchas personas citan este verso de la Biblia de manera torpe. Es que el que no trabaja no come. Eso en ninguna parte lo dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar. Porque hay mucha gente que quiere trabajar, pero no le sale nada. Lo descalifican que porque es mayor, que porque no sabe, que porque tiene experiencia, que porque no tiene, que porque lo que sea. Lo descalifican. Pero la persona quiere. El sol sale para buenos y para malos. Las misericordias de Dios alcanzan a los buenos y a los malos.
La lluvia sale para buenos y para malos. Entonces Dios va a dar la comida al bueno y al malo. Caín no se murió de hambre. Judas no se murió de hambre. Los pueblos enemigos de Dios no se murieron de hambre. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de la pobreza? ¿Cómo hago yo para salir de la tristeza? Si no tengo esposa, ¿cómo hago yo para conseguir una esposa? Si no tengo hijos, si quiero tener hijos, si no tengo casa, ¿cómo hago yo para tener una casa? La Biblia da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Ojo, la fe es por el oír, no por razonar, no por analizar, no por indagar. Entonces, si usted lee en Lucas 10, 19, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo, y nada le dañará. Lo que está diciendo es que Dios le dio autoridad a usted en el nombre de Jesús para destruir la brujería, la hechicería, la pobreza, la falta de ventas, la falta de esposa, el no tener hijos, y que usted pueda declarar una mujer para su vida, porque la Biblia dice, el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces usted puede decir, Padre, tu palabra que es eterna dice, el que haya el bien, el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Señor, te doy gracias porque yo ya hallé el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Cómo puede usted saber que halló el bien y la benevolencia de Jehová? Porque la Biblia dice que Dios le ama. De tal manera amó Dios al mundo. Usted es parte del mundo. De tal manera amó Dios a los solteros que planificó una esposa buena para ellos. De tal manera amó Dios a las mujeres que planificó un esposo bueno para ellos. La Biblia dice en Jeremías 1:5, antes de que se formara en el vientre de la mamá, Dios pensó en usted, pensó en darle una esposa, pensó en darle unos hijos, pensó en que usted progrese económicamente, pensó en que usted esté sano, pensó en que usted salga adelante y tenga vida, antes de que se formara. ¿Cómo yo tomo eso? Yo tomo eso por fe, pero no mi fe, sino la fe de Dios. Cuando yo con mi boca hablo un versículo de la Biblia y lo digo, y el mismo versículo, la Biblia dice en Marcos 11:23, cualquiera que dijera, cualquiera, hombre, mujer, anciano, niño, joven o adulto, a este monte, el monte es el problema, cualquiera que dijera a este monte, al problema, quítate, eso es hablarle la solución, y échate en el mar. Entonces el soltero, ¿cómo puede hacer? Padre, tu palabra es verdad, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasa. Dios es eterno, el sol está porque tú dijiste sea la luz, haya sol. Entonces yo elijo creer en tu palabra. Padre, tú dijiste que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Pido en el nombre de Jesús que me lleves a encontrar, a hallar el bien y la benevolencia tuya para mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora que declaro esa palabra, la creo, y como la creo, te doy gracias por mi esposa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si el día siguiente usted dice, Padre, tu palabra dice, el que haya el bien y la benevolencia de Jehová, el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová, si al día siguiente usted lo dice, quiere decir que no creyó el lunes, no creyó en lo que dijo el día anterior. ¿Sí es claro? Si usted el lunes dice, Padre, yo me quiero casar, y la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová, hoy creo, y por la fe en el nombre de Jesús recibo a mi esposa, y te doy gracias, Señor, gracias. Creo que ya me diste el bien y la benevolencia. Y si usted amanece el martes y dice, Padre, tu palabra dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová, creo que tú ya me diste mi esposa. Cuando usted repite la misma oración, quiere decir que no creyó el lunes. Y si el miércoles usted dice, Padre, tu palabra dice, el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová, dame una esposa. Si dice eso el miércoles, quiere decir que no creyó el martes. ¿Sí estoy siendo claro? No entendí. Bien. Si una persona... ¿Hay que decirlo todos los días? No. Es que no entiendo que... Voy a explicar. Yo conozco que tú eres un hombre generoso, Javier. Yo conozco que eres bondadoso.
sabiendo que tú eres, conociendo yo que tú eres generoso, yo te pido un buñuelo que vale 800 pesos. Conociendo que tú eres generoso, tengo que llamarte a los 10 minutos, Javier, tráigame el buñuelito. A la media hora, Javier, tráigame el buñuelito. Mañana, Javier, no, porque yo conozco que eres generoso. No hay necesidad de estar ahí. Es lo mismo. Entonces, cuando tú le pides a Dios, Dios es bueno, Dios quiere darte la esposa, Dios quiere darte dinero, Dios quiere que tú progreses. Entonces, si tú no me mezquinas un buñuelo y yo no tengo que llamarte 10 o 15 veces para que me des un buñuelo, pues Dios no va a hacer eso. Ok, sí, ya, ahora sí. ¿Es claro el punto? Ok, Pastor, Entonces, Padre, pido que me dé tu palabra que es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasa. Dice, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Padre, te pido en el nombre de Jesús, concédeme hallar esposa. Dame tu bien, dame tu benevolencia en el nombre de Jesús. Ahora que lo pido, lo creo y lo declaro hecho. Dice eso el martes. El martes, el miércoles, Señor, gracias. Yo creo que ya me diste mi esposa. El miércoles, gracias, Señor, yo creo. ¿Y cómo haces tú para que tu fe funcione? Usas el plan 5. Padre, gracias. Yo creo que ya me diste la esposa. Padre, muchas gracias. Yo creo que ya me diste mi esposa. Padre, por la fe declaro que ya tengo mi esposa. Padre, gracias porque ya tengo la esposa. Padre, y el miércoles y el jueves y los otros días, cuando te acuerdes, Padre, gracias. Por la fe declaro que ya tengo. Usas el plan 5. Eso hace que permanezcas. Si tú haces eso, declarando dinero, un verso de dinero, te va a llegar el dinero. Si tú haces eso declarando sanidad, te va a llegar sanidad. La fe es por el oír. La fe en Dios es por el oír versos de Dios. La fe de la sanidad de Dios es por oír versos de sanidad. La fe para recibir dinero es por oír versos de dinero. La fe de paz es por oír versos de paz. Pero tú y yo necesitamos trabajar con nuestras emociones. Tú y yo necesitamos trabajar con nuestro carácter. Tú y yo necesitamos trabajar con las enseñanzas que aprendimos de papá y mamá. Tú y yo necesitamos trabajar en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque muchas veces somos grandes, somos adultos y somos sensibles. Lo que yo les cuento. Por la gracia de Dios yo ya pasé los 60 años, pero soy 17 de una familia de 18. Nos criamos 10, más papá y mamá, 12. Y de chiquitos nos enseñan a ser peleones y a ser rencorosos y rencillosos. De tal manera que nunca nos hemos reunido todos los hermanos, ni con las esposas ni con los sobrinos, porque nos enseñan a ser orgullosos, a ser peleones, a ser rencorosos. Entonces nunca. Cuando llego a Cristo, yo le pido perdón a Dios, le pido que me ayude a cambiar y he puesto de mi parte, he ido a visitar a algunos de mis hermanos. Entonces me hacen esto, abren la puerta, dan un paso afuera, cierran la puerta y dicen, ¿qué quiere? Pues es evidente que la vista no es grata. Entonces, ¿para qué vuelvo? ¿Me hago entender? Es así fácil, pero esas son actitudes que todos hemos aprendido. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. De pronto tú has escuchado, no se la deje montar. No se la deje montar. Entonces usted, pues, saca espuelas y cualquiera que le diga, ¿qué gordo? Entonces usted saca espuelas y ya se enoja. ¿Me hago entender? La fe es por el oír. La Biblia dice, detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que de tanto que lo visites, él se harte de ti. Las visitas son agradables, pero si yo voy a visitar a una persona que me invitó a tomar onces a las 4 de la tarde y llego a las 10 de la mañana a visitarla, pues... Perdóname, pero discúlpame. O sea, yo puedo ser una persona agradable, una buena persona, un buen conversador, puedo ser chévere, pero si voy el lunes donde mi amigo a las 2 de la tarde y me quedo hasta las 6 de la tarde haciéndole visita y lo visto el miércoles y lo visto, pues hombre, uno se mama de eso. ¿Entiende la expresión mamar? Que se cansa, se aburre, se harta. Y la siguiente vez que uno se trastee, pues no le da la dirección.
y uno cambia el teléfono. Y no es que usted sea mala gente o yo sea mala gente, simplemente Dios, que es pilo y conoce, dice: detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que tanto que usted esté metido allá. Entonces uno hace una vista prudente. Ahora, hay gente que uno no visita todos los días. De pronto uno la visita una vez cada 2 o 3 meses. Entonces, tener una visita de hora y media, 2 horas, pues hasta chévere, o 3 horas, o hasta de pronto ver una película. O si lo invitan a uno a quedarse es diferente, pero llegar a visitar y esperar el almuerzo y quedarse toda la tarde en la comida, no, pues a ver, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios es sabio. Sí. Lo mismo la Biblia dice que cuando lo inviten a comer a uno, pon cuchillo en tu garganta. ¿Qué quiere decir eso? No les pase como el sensei que iba con su discípulo. Pidieron 2 buñuelos, había uno grande y uno chiquito. Y el discípulo, ¡cham!, agarró el grande. Y el sensei le dice: mi querido saltamontes, eso no se hace. Uno espera que los mayores sigan. Sensei, si usted hubiera seguido primero, ¿cuál coge? El más pequeño por respeto a ti. Bueno, ahí se lo dejé. ¿Sí es claro? Entonces la idea es, si nos invitan a comer, pues uno come lo que le den. La Biblia dice que lo que le den, coma. No es que, ay, no, yo no como verduras, ay, no como, no, mijito, coma. ¿Sí? Y no es que, la Biblia es muy clara, si lo invitan a comer, no es que, ay, le voy a llevar a mi mamá y a mi tía, y como sobra, le llevo a la vecina y al vecino. No. Usted no, cuando lo invitan a comer, usted, si lo invitan a comer, y si el anfitrión voluntariamente le da comida, chévere. Le da comida para llevar, chévere, pero usted no se pone a mendigar. No, la Biblia dice: no haga eso. ¿Es claro? En una ocasión, una reunión, habían hartos perniles de pavo, como 50, y los invitados eran 15. Y noté el caso de uno que cogió uno así, y estaba tan rico que cogió otro pernil en la mano. Y habían 50 perniles, y los invitados eran 15. ¿Entiendes lo que estoy hablando? ¿Qué necesidad tenía de asegurarse el otro pernil? Pero a veces uno hace eso. La Biblia declara que Dios es eterno. El cielo y la tierra permanecen por la palabra que Dios habló. ¿Quiere recibir las bendiciones de Dios? Revise cuál es su problema. ¿Cuál es su problema? ¿Está gordito? ¿Está flaquito? Busque un versículo que le quite el problema. Tiene problemas con la mamá, con el papá, con los cuñados, con los suegros, con los hermanos. Busque un versículo y diga ese versículo todos los días 5, 8, 10 veces. ¿Eso qué va a hacer? Que con su boca usted está hablando la palabra del Dios eterno, y como la palabra del Dios eterno funciona, usted va a recibir lo que dice. Dios es bueno. Dios no miente. Si la Biblia dice el que pide recibe, lo que está diciendo es que el que pide recibe. ¿Por qué no se recibe? Porque personas dicen: Señor, creo en tu sanidad, recibo sanidad en el nombre de Jesús. Y a la media le da un dolor: ay, pásenme un dólar. Ay, me toca irme al médico. Con esa declaración anuló lo anterior. A mí Dios me da el dinero para comprar un carro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será que me dan un crédito? ¿Sabes qué? ¿Quién sabe si me apuran el crédito? Con esa declaración anuló lo anterior. La fe es por el oír. ¿Quiere tener fe de Dios? La fe de Dios es por el oír la palabra de Dios. Entonces, no importa la enfermedad que tenga, coja un verso, 2 versos de sanidad y los dice y los dice y los dice. Y si escúcheme, si usted está enfermo, no importa que tenga sida, cáncer, la enfermedad que sea, usted coge versos de sanidad del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios eterno, y los dice y los dice. Es más fácil que el sol empiece a tener luz verde a que la palabra cambie. Señores, esto funciona, es real, es real, es real. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta noche el Espíritu Santo de Dios abrió nuestro entendimiento, abrió nuestro corazón para que la palabra haya cabida en nuestro corazón. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios nos dio iluminación de la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos hizo entender que esto sí funciona. Pero como Moisés levantó la serpiente en el desierto
La Biblia dice, el que muera mordido por la serpiente, y el que voluntariamente mire la serpiente vivirá. Entonces, esto es una cuestión voluntaria. Si quisieres. Entonces, si usted quiere, coja un verso de la Biblia, apréndaselo y dígalo, y usted va a caminar en el poder de la Biblia, en el poder de la palabra. Espíritu Santo, gracias. Señor, a ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Declaro que esta palabra penetra en tu corazón y nos da vida en abundancia, y permanecemos en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Usted que nos ve por internet, suscríbase al canal, mándele esta enseñanza a sus amigos. Eso es evangelizar. Escriba, si no conoce, si no ha aprendido a caminar en el poder del Espíritu y está enfermo, venga, aquí hay sanidad, hay poder, sale adelante, progrese y venza en el nombre de Jesús.